Vamos a estar hoy hablando, vamos a estar compartiendo hoy acerca de esto, qué significan los primeros frutos, qué significan las primicias. Hoy, más que una prédica, quiero traer una prédica pero combinada con enseñanza. Hoy vamos a aprender un poco acerca de lo que es esto. Yo sé que algunos pensarán, bueno, yo ya sé lo que es eso. Yo ya sé que es el primer fruto y todo eso, pero la pregunta es, ¿usted lo practica? Porque una cosa es saber y otra cosa es creer. De saber hasta el diablo sabe que Dios es poderoso. De saber hasta el diablo sabe que Dios es proveedor. Pero de creer es otra cosa. Entonces, nosotros podemos saber la palabra, pero practicar la palabra es otra cosa. Y necesitamos en este día tomar una decisión. Usted decide si creer o no. Pero los que hemos decidido creer a la palabra de Dios, hemos visto la provisión, hemos visto que Dios nos bendice aún más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Y yo quiero que vayamos primero a conocer y a entender un poco acerca de la historia o el por qué Dios instituyó al pueblo acerca de los primeros frutos. Y la palabra nos enseña esto. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Una de las cosas que hemos visto en la escritura, Dios le dio a su pueblo varias fiestas. El pueblo judío celebra por lo menos 6 fiestas importantes durante el año. Una de ellas es esta fiesta, la fiesta de los primeros frutos. La fiesta de las primicias se conoce en hebreo como Bikurim o Bikurim, es decir, primeros frutos. Y es parte de las primeras 3 fiestas dentro del calendario que Dios le dio a su pueblo. Ahora, para el pueblo judío, esta fiesta se celebra normalmente en la temporada de primavera. Como iglesia a nivel global, hemos optado, hemos visto normalmente, ¿verdad?, que en enero es cuando lo dedicamos en el año, para dedicarlo primero a Dios durante el año. Es decir, la dedicación de los primeros frutos. Esta fiesta se celebra en el pueblo judío en el contexto de la Pascua, después de la celebración del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Voy a dar algunas citas bíblicas para que usted la pueda tener en casa, leerla y estudiar un poco más profundo. Pero dice también en Éxodo capítulo 12, verso 14 al 20. Está también Levíticos 23 del 6 al 8. Es decir, la Pascua normalmente se celebra en lo que es para nosotros la época de primavera. Ahora, cuando lo que significa los primeros frutos, esto está desde el Génesis.
En el Génesis vemos que dice la palabra que Caín y Abel ofrecieron ofrenda a Dios. Pero uno de ellos dice que escogió simplemente del fruto, Caín. Pero Abel dice la palabra que escogió, que fue y buscó lo mejor para Dios. Dio lo mejor para Dios. Este es un principio de bendición. Está también en Proverbios. Proverbios dice, ¿verdad? Honra a Jehová con la primicia o con lo primero de todos tus frutos. Es decir, cuando nosotros honramos a Dios con lo primero, le estamos dando a Dios lo mejor. Lo estamos poniendo en primer lugar. Le estamos diciendo, Dios, por sobre todas las cosas, tú este año sigues siendo lo primero en mi vida. Es por eso que lo primero que le ofrecemos a Dios. Ahora, las primicias en sí encierran un significado, iglesia. Y hay un poder trascendental. Cuando practicamos las primicias, hay algo que Dios desata en bendiciones que no entendemos. Pero Dios prometió que si lo honramos a Él, Él honra a quien le honra. Él nos honra. Ahora, también del griego aparche, una primicia significaba esta ofrenda de los primeros frutos. Dios demandó siempre las primicias a su pueblo. Dios dijo, yo quiero que me des a mí lo primero. Lo primero se dedicaba a Dios. Es un significado de darle a Dios lo primero. Las primicias, como dijimos también, viene del vocablo bikurim, que era una fiesta que duraba 7 días. Una fiesta que tenía un contexto de 7 días. Durante 7 días el pueblo venía desde lejos al templo a ofrecer lo mejor a Dios, lo primero de sus cosechas. Ahora, Levíticos 23, 9 y 10 dice la palabra: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Dice la palabra que traían al templo las primicias y el sacerdote las presentaba delante de Dios como ofrenda del pueblo hacia Dios. Ahora, Ezequiel 44:30 dice la palabra: también recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Mira lo que dice Ezequiel. Dice que la bendición de las primicias hace que la bendición de Dios repose sobre nuestras casas. Yo no sé usted, pero yo no quiero nada más que de repente me llegue una bendición. Yo quiero que la bendición de Dios repose sobre mi casa. Yo no sé si usted quiere la bendición de Dios todo el tiempo. Usted quiere la bendición de Dios todo el tiempo sobre su vida. Amén. Entonces hay algo que la escritura nos está enseñando. Ahora, pregúntale a alguien por ahí. Dile al que está cerca de ti. Dile, ¿tú qué eres? ¿Tú eres un depósito o eres simplemente un conducto? Porque hay una diferencia entre ser depósito y simplemente ser un conducto. ¿Sabes lo que pasa con el depósito? El depósito, vemos que el depósito es alguien que recibe y no se le va como agua entre las manos. Pero el que es conducto puede ganar $4,000, $5,000 un mes y no ve fruto de su trabajo. Porque le llega y así como le llega se le fue. Porque recibe y así como recibe se le fue. Y dice, wow, si yo ganara por lo menos $500 más al mes, balancearía mis gastos y balancearía mis ingresos y mis gastos. Y cuando le aumentan el salario, gana más, aún así no ve fruto. ¿Por qué? Porque simplemente está siendo un conducto. Usted abre la llave y usted abre la llave y sabe que por el tubo del agua, el agua va a fluir, pero no se estanca. Siempre fluye y usted deja la llave abierta y suelta agua.
Al rato el bill le va a llegar bien caro, pero no hay un depósito. Si usted tiene una tina, usted tiene una tinaja, una pileta, usted abre la llave y usted almacena agua. Sabe que cuando viene la escasez, yo sé que aquí en este país casi no ha sucedido, pero los que venimos de países donde de vez en cuando se nos iba el agua, ¿ah? ¿Nadie le pasó? De repente un día, 2 días sin agua, porque iban a reparar una tubería, iban a hacer servicios de mantenimiento. ¿Y qué teníamos que hacer? Almacenar agua. Entonces el que almacena, el que sabe ser un depósito, sabe que hay bendiciones de Dios que llegan a su vida y honra a Dios con lo que es de Él. Y lo que sucede es que aumenta la bendición sobre nuestras vidas. La bendición. Ahora, Ezequiel 44:30 nos los confirma. Lo acabamos de leer. Dice: así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Quieren una visitación o quieren que Dios repose sobre su casa? Amén. Ahora, una cosa es que alguien llegue de visita a la casa y otra cosa es que alguien llegue a vivir a la casa. Y lo que Dios dice en Ezequiel 44:30 dice: yo quiero reposar en tu casa, yo quiero bendecir tu casa, yo quiero estar ahí en tu casa todo el tiempo. Primera de Corintios 15:20, Pastora Flor lo leía. Hablaba en Corintios, dice que Jesús resucitó, ¿verdad? Como primicia de los que durmieron. Cristo resucitó como primicia. ¿Por qué se practicaba las primicias, los primeros frutos después de la Pascua? Porque justo al terminar la fiesta de la Pascua, Jesús resucitó. Se acostumbraba a 7 días de fiesta y luego al primer día después de los 7 días de fiesta se daban las primicias. Jesús resucitó al siguiente día del día del descanso bíblico, que es el Shabbat. Después del Shabbat, Jesús resucitó como primicia de los que durmieron. Cristo es la primicia, lo que significa que si Él resucitó, cuando Él levante su iglesia, si tú y yo no estamos con vida, resucitaremos también para estar un día con Él, adorándole por la eternidad. Las primicias traen bendición sobre nuestra vida, iglesia. Nosotros traemos la enseñanza. El Espíritu Santo es el que trae la convicción. Si usted deja que el Espíritu Santo traiga esta convicción a su vida, usted va a experimentar las bendiciones de Dios sobre su vida. Ahora, las primicias abren bendición sobre nuestra vida. Es evidente que la obediencia bíblica, la obediencia bíblica está directamente relacionada, iglesia, con la bendición. Es decir, que si somos obedientes, trae bendición la obediencia. Pero dice Ezequiel, ¿verdad? Que la bendición reposará. Es decir, la bendición va a estar permanentemente sobre cada casa. Ahora, no es lo mismo que la bendición de Dios te visite a que la bendición de Dios repose sobre tu casa. ¿Qué significa que la bendición de Dios te visite? Que de repente tienes una necesidad y Dios proveyó de una u otra manera para esa necesidad. Esa es una bendición. Pero cuando la bendición de Dios habita sobre tu casa, es decir, ya no te traen o no te bendicen porque necesitabas o tenías una necesidad. Vienen bendiciones que vienen a tu vida por honra. Por honra. Les decía hace unos días atrás que en una ocasión estaba formado para pagar un café y alguien en la línea me dice: no, yo se lo pago, de los que iban con nosotros. Dice: yo se lo pago. Le dije: no, tranquilo, yo lo pago. Me dijo: no, permítame, yo se lo pago. Y les comentaba a ustedes, ahora, si yo me formé en la línea para comprar un café, era porque mínimo tenía para pagar el café. No me formé ahí para ver a quién Dios Señor, toca a alguien para que me pague el café. Era porque mínimo tenía para pagarlo. Ahora, ¿alguien pagó por mí el café porque yo no tenía o simplemente por honrar? Fue por honra. Ahora, lo mismo, van a llegar bendiciones a tu vida, no porque lo estás necesitando, sino porque Dios te está honrando, porque tú le has aprendido a honrar. Cuando hemos aprendido a honrar a Dios, Dios nos honra. Porque Dios te honra a ti cuando tú le aprendes a honrar. Te llegan bendiciones
no en momentos que lo necesitas. Aunque no lo necesites, te van a llegar bendiciones. Y eso es de lo que habla el libro de Mateo, las añadiduras. Dice Dios: yo sé de qué tienen necesidad, pero si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, todas estas cosas. ¿Qué todas estas cosas? Lea Mateo capítulo 6 a partir del verso 30. Dice el Señor: yo sé que tenéis necesidad de comer y de vestir. Dice, pero todas estas cosas te vendrán como añadiduras. Ha habido momentos, dime si no, ha habido momentos en tu casa que no has tenido que cocinar, porque fuiste a visitar a alguien y te hizo un tambache ahí de comida. Hermano, ahí le comparto unos tamales. Hermano, ahí quedó un poquito de comida, lleve para la casa. A nosotros nos ha pasado días que estamos comiendo y recalentado, porque Dios ha provisto a través de alguien para llevar alimento a la casa. Esas son las añadiduras de las que habla Mateo. Por eso la primicia funciona, iglesia. El término reposar significa mudarse, residir, descansar. Que la bendición de Dios va a ser su residencia en tu casa, va a vivir contigo. Ahora, la primicia, recordemos, iglesia, significa primeros frutos. Esto implica también, ¿verdad?, darle a Dios lo primero, darle a Dios lo mejor. La nación de Israel, todo judío, está muy familiarizado. ¿Usted ha visto un judío pobre? ¿Ha conocido un judío pobre? Los que yo he conocido tienen casotas, son bendecidos. ¿Y sabe por qué? Porque han aprendido a honrar a Dios. Pero muchas veces los cristianos, Dios nos transformó, pero seguimos siendo devotos de la Virgen del Codo. Seguimos siendo devotos. Dios, te puedo alabar, te puedo dar, pero no te metas con mis finanzas. Cuando se trata de hablar de finanzas, son temas muy delicados en las iglesias. Hablar de dinero en iglesias, dígame si no es delicado. Es controversial. Pero tenemos que enseñar el aspecto bíblico. Tenemos que enseñar, ¿sabes por qué? Porque si nosotros no enseñamos la bendición financiera a la manera de Dios, estamos impidiendo que la iglesia sea bendecida, que tú seas bendecido. Ahora, si usted lo quiere creer, es otra cosa. Si usted lo quiere practicar, es otra cosa. Pero la enseñanza bíblica la vamos a brindar. Como iglesia, en medio de la pandemia, Dios no nos dejó, porque comenzamos a bendecir también otros ministerios. A nosotros Dios no nos ha dejado porque hemos aprendido a bendecir también otras familias. Hemos aprendido a bendecir a quienes han tenido necesidad. Eso significa lo que dice Ezequiel 44:30, que mi bendición va a reposar sobre tu casa. Mi bendición va a reposar sobre tu casa. No damos porque queremos recibir por interés, por beneficio. No, es decir, no voy a dar para que Dios me dé más. No, damos porque hemos aprendido a bendecir. Cuando tú y yo aprendemos a bendecir, Dios nos va a bendecir más, iglesia. Dios, ¿cómo le ganamos a Dios? Ahora, las primicias significa lo que el primer hijo tenía por derecho en una familia. ¿Cuántos son primogénitos? ¿Cuántos son el hijo mayor en su casa? ¿Cuántos son el hijo mayor en casa? Ok, son el primero en su casa, son el mayor. Ok, de ahí nadie más es primogénito, primogénita. ¿No? Nadie. Bueno, primogénito significa en la Biblia, era el hijo que tenía derecho a una doble porción de la bendición que el padre tenía. Una doble herencia. Es decir, que si a mis hijos más pequeños les toca darle, por decir una cantidad, si a mi hijo Josué le doy 1,000 y a Keren le doy 1,000, a David le tocan 2,000, por decir una cantidad, porque él es el que recibe la doble porción. Pero la doble porción conlleva responsabilidad. Por eso a los hijos que somos primeros nos toca ver por los hermanos más pequeños. Nos toca cuidar a los hermanos más pequeños. ¿No les ha pasado que a los mayores siempre nos buscan los más pequeños? Échame la mano, dame, bendíceme.
Pero Dios ha decretado bendición sobre nosotros. Por eso somos bendecidos. Primeros frutos, iglesia, la primogenitura era un privilegio, un don que Dios daba sobre la vida de cada uno de los que nacían primero. Ahora, la bendición de Dios. Romanos capítulo 11, verso 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Por qué hemos aprendido las primicias? Porque si Dios nos bendice lo primero, el resto será bendecido. En casa, desde que nos casamos y aún desde antes de casarnos, ya Dios había puesto a cada uno el sentir. En nuestro caso, Dios ha puesto el sentir en nosotros que el primer salario de la semana, el primer salario del año, no estoy diciendo el del primer día, el salario completo, el primer salario completo de nuestra familia no es nuestro. El primer salario es nuestra primicia. Si nuestro primer salario, dice Pablo en Romanos, si la primicia está ¿qué? Santa, el resto está santo. ¿Usted cree que quiero que yo perder la bendición de Dios en las finanzas el resto del año? Claro que no. Queremos que Dios bendiga nuestra familia. Por eso digo, depende de cada uno si lo quiere creer y practicar o no. Pero no critique al que Dios bendice. Pero sí dice la Biblia que podemos nosotros honrar al Señor con nuestras finanzas. Las primicias, lo primero, lo que es de Dios, todo es santo. La palabra nos enseña, iglesia, el primogénito recibía doble bendición del Padre. El primogénito recibía doble bendición del Padre. Ahora, ¿qué es la bendición de esto, iglesia? Vamos a esto. Dice la Escritura. Vamos a ir a Deuteronomio 26, no, ese ya lo leímos, perdón. Mateo 5, 43. Vamos a Mateo 5, verso 43. Mira lo que dice la Escritura ahí. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu primogénito y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios dice que si tú eres bendecido, bendecida, tenemos que hacer bien aunque nos persigan. Tenemos que hacer bien aunque te critiquen, aunque te digan. Tenemos que hacer el bien. Lo primero, damos a Dios lo primero, iglesia. Proverbios 3, verso 9 y 10. Proverbios 3, verso 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán. ¿De qué? Rebosarán. Yo no sé quién quiere bendición hasta que rebose. Que diga: Señor, yo quiero bendición. Hace tiempo yo les había comentado que en una ocasión yo siempre oraba: Señor, no me des tanto, mira, con que la pueda yo ir pasando ahí, dame lo necesario. Porque saqué un versículo de contexto donde habla David y dice: Señor, no nos des tanto que nos olvidemos de ti, y no nos des tampoco que reneguemos de ti. Entonces el rey David decía esta oración y yo la entendí mal, y la entendí literalmente. Dije: Señor, pues nada más dame ahí para que vaya pasando y para que no reniegue. Hasta que un día mi madre me llamó y me dijo: hijo, me da pena, pero hace 3 días que no tengo que comer. Hace 3 días que estoy en necesidad y te llamo solamente para ver si tú tienes algo que me mandes, porque no tengo para comer. Cuando fui a la cuenta bancaria estaba en números rojos, chillando, pidiendo dinero, y no tenía nada de finanzas. Estaba quebrado y me tuve que doblar de rodillas, poner de rodillas. Dije: Señor, bendíceme. Yo quiero ser de bendición. Ya no quiero vivir más a medias, sin tener la capacidad de ayudar a alguien. Bendíceme para ser de bendición. No quiero bendecir, que me bendigas nada más con el interés de acumular. No, quiero ser de bendición. Ahora, hay prudencia en el ahorro, que ese es otro tema. Hay prudencia en el ahorro.
Tampoco vamos a despilfarrar todo. Pero lo que estoy diciendo es que nuestro corazón no debe estar como el rico MacPato. ¿Se acuerdan de la caricatura del rico MacPato? Ese que tenía una bodega más grande, y entre más grande tenía la bodega, más dinero quería meter en la bodega. Tenía 3 sobrinitos que le decían: tío, danos una monedita. Y quizás tenía millones en la bodega de monedas, pero le dolía sacar una moneda al rico MacPato. Y muchas veces no somos rico MacPatos, pero nos duele sacar una moneda. Nos duele bendecir a otros, y que no digamos ser obedientes al Señor. Pero la bendición se desata a través de la obediencia. Dice Proverbios, dice Salomón: honra a Jehová con tus bienes. ¿Cuáles son tus bienes? ¿Cuáles son tus bienes? Si usted alguna vez estudió contabilidad, sabe que en contabilidad se habla de los bienes que son los activos y los pasivos. Lo he estudiado. Los activos son todo lo que usted tiene a favor. Activos puede ser un inmueble, una cuenta bancaria, algo. Pero los pasivos son todo lo que es en deuda. Usted puede tener 20 muebles en una fábrica, en su compañía, pero los 20 muebles se deben. Entonces no son activos, son pasivos. Están en deuda todavía. Y dice Dios: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Yo no sé si usted ha practicado eso, pero nosotros hemos aprendido a honrar a Dios con lo primero. Con lo primero que Él nos da. Con lo primero que Él nos ha bendecido en el año, se lo damos al Señor. Sabemos que nuestro primer salario no tocamos un solo centavo completo, pero esa es nuestra decisión. Para muchos, el primer fruto del año o la primicia del año, dicen: bueno, pues yo doy el primer trabajo. Pero yo doy el primer día de trabajo, mi primer salario en el día yo lo doy. Y como dijo un amigo una vez, me contaba un amigo que una vez así le hizo un reto al Señor. Le dijo: Señor, de primicia te voy a dar el primer trabajo que me des en el año. El primer contrato que me des en el año yo te lo doy. Y tenía contratos de 1,000, de 800. El primer contrato que le llegó esa vez fue de 7,800. Dijo: Señor, no podemos cambiar un poquito, no podemos negociarlo un poquito. Y me dijo: Suriel, con dolor de mi corazón, dice, pero tuve que cumplir mi promesa al Señor. Dice: y la bendición que se me desató después, ¿para qué te cuento? Porque Dios muchas veces lo que prueba es nuestro corazón. Por eso Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. En verdad, digo esto porque a los hispanos, a los latinos, nos duele mucho cuando se habla de dinero. Pero por eso no avanzamos, porque no hemos aprendido las finanzas al estilo bíblico. Y mira que no te estoy diciendo que si Dios quiere que te bendiga, trae 1,000 aquí, trae 2,000. Te estoy enseñando Biblia, lo que es principios bíblicos. Pero cuando nos motivan: tú dale a Dios y hoy Él te va a dar en la casa este año. Y escuchamos: siembra, dale al Señor. ¿Quién quiere casa este año? Trae una ofrenda, a ver dónde están los de 1,000, los de 2,000. Y como nos motivan bonito, ahí sí damos. Y luego vemos que Dios no respondió. Y no es que Dios no responda, es que nuestra motivación no fue la correcta. Dice el Señor: pides y no recibes porque pides mal. Yo no le voy a dar a Dios porque alguien me motiva. Si yo tengo necesidad de un auto y me están motivando y me están diciendo: dale 1,000 a Dios y este año el Señor te va a dar el carro de tus sueños. Entonces mi motivación está siendo darle a Dios para que Dios me dé el auto de mis sueños. Y esa motivación es incorrecta. Por eso muchas veces no avanzamos, iglesia. Y tenemos que aprender. Dios dice que Él desea bendecirnos. Yo siempre les digo: prosperar no es malo. La Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo: deseo que seas prosperado en todo, así como prospera ¿qué? Pero lo que tiene que prosperar también es el alma. ¿Y sabes qué es el alma? El alma no es el espíritu. El alma es donde se concentran las emociones. Tiene que crecer el alma, porque cuando crece, les acabo de predicar de que el tema, ¿verdad? Es: no nos guiamos por emoción, sino por convicción. Cuando somos emocionales, solamente damos por emoción, solamente damos por motivación.
Pero dice Pablo, cuando prospera tu alma, tú no vas a dar solo cuando te motivan. Tú vas a dar porque sabes que es lo correcto. Porque sabemos que es lo correcto delante de Dios. Ahora, también le dice Dios al pueblo, ustedes me habéis robado. Y dice, ¿en qué me habéis robado? Dice Malaquías, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Sabes? Dijo un predicador en una ocasión, ¿sabes que las iglesias están llenas de rateros? Hay muchas iglesias, no esta, amén. Aquí no hay ladrones ni rateros. Pero allá en China, los chinos, ¿verdad? Pero dice este predicador, dice, hay iglesias donde están llenas de ladrones. ¿Por qué? Que le roban a Dios. Que le hemos robado a Dios. Queremos negociar con Dios. Por eso Dios, nosotros estamos acostumbrados a la democracia. En el reino de Dios no hay democracia, iglesia. El gobierno de Dios se llama un gobierno teocrático, es decir, donde Dios manda. Teos significa Dios. El gobierno de Dios es teocrático, no democrático. Porque el democrático es, a mí no me gusta, a mí no me parece, y como a mí no me parece, no lo hago. ¿Y quién me va a obligar? Estamos en un país libre. ¿No decimos así? Estamos en un país libre. Yo lo hago si quiero, si no lo quiero, no lo hago. Pero en el reino de Dios es un reino teocrático, no es democrático. Dice Dios, si tú me honras, yo te voy a abrir las ventanas de los cielos. Pero por eso estamos toque, clame. Señor, abre las ventanas de los cielos. Señor, bendíceme. Pero no le honramos. Y la honra desata bendición. Así como nuestros hijos son obedientes con nosotros, y nosotros como padres le decimos, ¿qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere? Esto papá, esto mamá. Que se lo ganó porque fueron obedientes. La bendición, iglesia, en el Nuevo Testamento, mire, en el Nuevo Testamento la palabra referente, la palabra griega para primicia es protótokos, con K al final, que literalmente significa el primero en nacer. ¿Cuántos son los protótokos aquí? El primero en nacer. Ahora, en el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea bekor o bekor, que también puede significar primogénito o mayor o primero o primicia. Pero también este término o este título tiene otros significados. Significados donde significa el primero en nacer, pero también lo mejor. Ahora, Israel, ¿verdad? Jacob, a quien Dios declaró su primogénito, aunque en realidad lo había sido Esaú. En Éxodo capítulo 4, bueno, vamos a la Biblia. Cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre, el primero que nació fue Esaú. No fue Jacob, fue él. Ahora, pero la Biblia nos enseña que muchas veces la primogenitura para Dios no es literalmente el primero en abrir vientre. Sí, el primero en nacer. Sino muchas veces es el primero que viene a los caminos de Dios. Si tú eres el primero en tu familia que vino a los caminos de Dios, tú eres la primicia en tu familia. Y a través de ti serán bendecida tu familia. A través de ti tus hermanos, aún tus padres, aunque sean tus padres, pero si ellos no conocen del Señor, no lo tienen como su Salvador, y tú eres el primero, primera en conocer del Señor, la bendición se va a desatar a tu familia a través de ti. A través de ti, porque hemos aprendido a honrar a Dios. Cristo es la primicia de los que durmieron. Cristo, la bendición, la primicia, iglesia. La primicia en los tiempos antiguos eran el primer fruto. La primicia hoy en día, usted va a tener este folleto para que lo pueda leer, pero la primicia hoy puede ser lo primero. La primicia no necesariamente se da en el primer mes del año. Si tú no, por decirlo, no tenías trabajo, esto nos pasó a mi esposa y a mí. Cuando no teníamos trabajo, entramos al trabajo, nuestro primer cheque en ese trabajo no fue nuestro. Nuestro primer cheque en el trabajo siempre lo poníamos de primicia. Así nos hubiera llegado en febrero, en marzo, en abril, en mayo, no importaba. Y sabe que Dios nos bendecía en los trabajos que estábamos. El último, en una compañía donde estuve, siempre yo tenía que cumplir una meta de ventas. Y al cumplir una meta de ventas tenía que cumplir una meta financiera.
Y siempre la meta financiera rebasaba el mes anterior. Ahora, ¿era porque yo era buen vendedor? No, porque a veces ni salía a vender. Era porque a Dios le placía traer bendición. Era porque a Dios le placía bendecir. Cuando nosotros honramos al Señor, cuando le bendecimos a Él, y esto lo enseñamos en el primer mes del año. Ahora, la pregunta es, ¿tú le vas a creer a Dios este año? No tienes que contestar. Analízalo en tu mente y en tu corazón. Y voy terminando con esto. Tú le vas a creer a Dios que Él te va a bendecir. Porque muchas veces decimos, sí, Dios es bueno, Él me va a bendecir. Pero hay algo que se llama la ley del depósito. Por eso te pregunté hace rato, ¿eres ducto o eres depósito? En la ley del depósito, si tú vas al banco y tú no tienes dinero ahorrado en el banco, ¿tú crees que tu tarjeta de débito va a pasar en una tienda? ¿Qué tienes que hacer? Déjeme pagar el bill con mi tarjeta de débito. Y te llama la compañía a la que tenías que pagarle. ¿Sabe qué? El recibo de luz no se pudo pagar. El internet no se pudo cobrar. Porque algo pasa con su cuenta. Y lo que pasa con la cuenta es que no hay fondos suficientes. Eso se llama la ley del depósito. En el ámbito espiritual hay una ley también que tiene que ver con la ley del depósito. Muchas veces yo he expresado eso y la primera vez que lo dije me dijeron, pastor, eso no es así. Yo les dije una vez, no hay que orar por todo. Me dijeron, ¿cómo que no hay que orar por todo? Si la Biblia nos dice que hay que orar en todo tiempo. Esa es la diferencia. Hay que orar en todo tiempo, pero muchas veces no vamos a tener la oportunidad de orar por todo. Dios una vez le dijo a Moisés, ¿por qué oras? No es tiempo de orar, le dijo. Levanta el palo, divide el mar. Pero Moisés oraba o no oraba. Claro que oraba. Él todo tiempo estaba en comunión con Dios. Hay momentos que tenemos que actuar y vamos a actuar por lo que ya oramos. Imagínate los que tienen el don de sanidad, ¿verdad? Señor, déjame orar. Señor, y se meten 20 días de ayuno para orar por un paralítico, para orar por un endemoniado, para orar por un enfermo. En el momento en que llega el enfermo no tiene mucho tiempo de orar. Solamente declarar la palabra. Es más, Jesús no oraba en todo tiempo cuando sanaba. Cuando llegó ahí con Lázaro, hizo una pequeñita oración cuando Lázaro estaba muerto. Dijo, Padre, yo oro a ti. Sé que tú me escuchas, pero no lo digo por ti, lo digo por los que están acá. Hizo una pequeña oración y después dijo, Lázaro, sal fuera. Ahora, Jesús no estaba orando ahí en todo tiempo, pero Él oraba todo el tiempo. Parece contradictorio, pero hay momentos donde tú no vas a tener tiempo de orar. Vas a tener que orar vas a tener que actuar creyendo en que tú ya estuviste con el Padre. Y ya tuviste un tiempo de doblar rodilla, pasaste tiempo con Él. Ahora imagínate, alguien se está ahogando y tú tienes aquí un salvavidas con un lazo y está gritando, ayúdenme. Déjame orar a ver si el Señor quiere que te ayude. No te vas a poner a orar para ver si le tiras el salvavidas a alguien. ¿Qué hay que hacer? Actuar. Recuerdo esto porque en una ocasión me pasó. Fui a visitar a un amigo y ya saben que en los pueblos hay zonas donde no hay luz. Me salió un perro negro bravísimo, iglesia. Y mire que yo digo que no soy miedoso, pero este perro tenía unos bonitos colmillos que cuando me los enseñó lo único que dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y funcionó. Ni yo me la creía. Yo tenía ganas de salir corriendo y yo te reprendo en el nombre de Jesús. Hay veces que no va a haber tiempo de orar, pero tenemos que orar siempre. Por favor, no quiero que me digan después, ay, el pastor dice que no hay que orar. No. Hay momentos en que no vas a tener tiempo de orar. Por eso tenemos que orar todo el tiempo. Jesús llegaba y le decía, ¿qué quieres que haga por ti, Señor, que sea sano? Levántate. Ni siquiera oraba. Llegaban los ciegos, los escupía
le decía abre los ojos, le puso a uno los dedos en el oído y le dijo Efata, se ha abierto. ¿Y qué sucedió? Recibió. Oró. La Biblia no dice que oró. Pero la Biblia sí dice que se apartaba en las mañanas para orar. La Biblia sí dice que se apartaba en las noches para orar. O sea, hay momentos que tenemos que actuar. Mira, si hay decisiones que aún no sabemos qué hacer, a lo mejor es porque tenemos que pasar ese tiempo en oración. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, guíame. Y esto de lo que estamos hablando, ni siquiera lo tienes que orar, lo tienes que recibir en tu corazón. Una vez me dijeron, pastor, déjeme orar a ver si Dios quiere que yo sea fiel en el diezmo. No tienes que orar, no lo seas. No lo seas. Le digo, yo no doy esta enseñanza por conveniencia. Y se los digo sinceramente. No, Dios no necesita nuestro dinero. Él no necesita nuestro dinero. Él quiere solamente nuestro corazón. Y mira nuestra obediencia. Y al ver nuestra obediencia, Él bendice. Él nos bendice. Yo estoy tranquilo porque hace tiempo que el Señor nos dio una palabra. Y Él nos dijo, nunca va a escasear la harina, nunca va a escasear el aceite. Pero sí nos dio una responsabilidad esa vez. Nos dijo, mientras ustedes depositen en otros recipientes, a ustedes nunca les va a faltar. ¿Y usted cree que quiero yo dejar de bendecir? Claro que no. Porque si yo corto la bendición, a mí se me corta la provisión. Porque hemos aprendido a que queremos honrar a Dios con nuestras primicias. La pregunta es, este año 2022, ¿estás dispuesto a creerle a la palabra? ¿O todavía necesitas orar para ver si Dios quiere que haga su voluntad? Hace unos días atrás le invitaba a alguien para venir a la iglesia y me dice, pues si Dios quiere voy a ir al servicio. Le dije, no, Dios quiere. No me falta que tú te decidas ir al servicio, porque hasta en eso metemos a Dios. Así me dijeron, pues si Dios quiere, iré a la iglesia. Le dije, no, Dios quiere que vayas a la iglesia. Dios quiere que, y yo me imagino a Dios, espérame hijo, hija, déjame pensar si quiero que vayas a mi casa. Obvio no. Dios quiere que le obedezcamos, pero hay cosas que necesitamos simplemente decidirnos a obedecer. ¿Qué sentiría usted que su hijo le dijera lo mismo? Vete a limpiar el cuarto. Déjame orar a ver si Dios quiere que limpie mi cuarto. ¿Qué haría usted como papá? Ay, sí, hijo, te voy a apoyar en tu oración, no te preocupes. No lo limpies todavía hasta que Dios nos dé una respuesta. No es así. Pero los adultos actuamos así. Los adultos actuamos así. Queremos que nuestros hijos aprendan obediencia por las buenas o por las malas. Sea que lo entiendan o sea que lo entiendan. Pero para con Dios todo lo espiritualizamos. Si Dios quiere, me voy a meter en 20 días de ayuno. ¿Cómo va con el ayuno? No, en el 1 me dio hambre y ya comí. Entonces lo espiritualizamos. Pero no, hay cosas que con Dios es simplemente obedecer. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Para dónde, Señor? Sal de tu tierra. Dios da una palabra, y si Dios te llamó, Él te va a dar la provisión. Dios no te va a dejar. Pero hay un principio bíblico que es: Dios honra a los que le honran. Si tú y yo aprendemos a honrar a Dios, Dios te va a honrar a ti. Imagínate qué privilegio que Dios nos honre. Dime si no es un tremendo privilegio que digamos: wow, Dios me honra. ¿Cuántos de nosotros llegamos a esta nación sin nada? Y después de 15 años seguimos casi sin nada. ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido a honrar a Dios. Cuando tú y yo aprendemos a honrar a Dios, no importa el país donde estés, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Pero tenemos que aprender a honrar a nuestro Señor.